Bueno, mi nombre es Araí Hernández Castillo. Yo soy integrante del comité de la Sociedad de Alumnos de Excelencia Académica. En esta ocasión tengo el honor de fungir como moderadora en este conversatorio titulado Libros de texto preescolares en la nueva escuela mexicana. Se realiza pues en el marco de la Semana de la Ciencia. Le agradecemos a la directora Marisol que nos haya permitido tener este espacio pues de diálogo, y también le pedimos que nos pueda brindar unas palabras, por favor. Buenas tardes. Eh, pues, en primer lugar, quiero recuperar algo que decíamos el sábado. Creo que Snyder estuvo por aquí en la actividad que se realizó con los estudiantes de la maestría en Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo. La idea de la intervención tiene que ver con apropiarnos de los espacios y con trabajar con el otro, para el otro, ¿no? Y en ese sentido creo que también aplica para esta actividad porque justamente es una iniciativa de los integrantes del comité estudiantil que precisamente están trabajando en esta idea de poder cohesionar sobre todo a la comunidad estudiantil para generar esta identidad como upenianos, para poder sentirnos orgullosos de dónde estamos trabajando y qué estamos aportando a la sociedad desde el lugar que nos toca en este momento. Y bueno, el tema que nos convoca ahora también tiene mucho que ver con la universidad pedagógica. Ustedes saben que a nivel nacional la política pública de la nueva escuela mexicana tiene referentes que emergen precisamente de las aportaciones que hace la Universidad Pedagógica Nacional. Y entre otras cosas, la producción de los libros de texto desde este modelo educativo. También ha habido una participación importante de estudiantes y egresados de la Universidad Pedagógica. Es el caso de nuestra unidad 131, egresados y estudiantes de los programas de licenciatura y posgrado han participado en la construcción de los libros de texto. Y bueno, el que ahora estén con nosotros compañeros que participaron en la construcción de los libros de texto para el nivel de preescolar, realmente nos complace mucho porque primero la materia de trabajo en los distintos programas de licenciatura y posgrado justamente tiene que ver con el campo educativo, y esta aportación que ellas hicieron en la producción de libros de texto marca dos puntos de inflexión importantes en las reformas de los últimos años. Primero, esta idea de la política educativa se construye desde abajo, es decir, recuperando la voz de quienes están en las aulas, de quienes están en el ejercicio docente, en el ejercicio directivo. Ese es un primer elemento. Y el segundo, que la construcción de los materiales educativos también tiene que estar respaldado por la experiencia, y sin duda las compañeras que justamente tienen esta experiencia de trabajar en las aulas, en las escuelas, al llevar esa experiencia a la producción de los materiales, justamente tienen una mayor posibilidad de contar con elementos que permitan que esos materiales sean de utilidad, sí, pero sobre todo que sean pertinentes para las condiciones y las características de las niñas y los niños que están en esas aulas. Yo les agradezco mucho que aceptaran participar en este conversatorio. De verdad que nos da mucho gusto saludarles desde acá. Ya ellas nos contarán de dónde se están conectando. Bueno, en particular quiero saludar a Joana, que es una egresada del doctorado en investigación e intervención educativa de esta unidad, de esta sede, y pues nos da mucho gusto que ustedes estén ahora aquí. Bienvenidas
nuestro agradecimiento también a los integrantes de la sociedad de alumnos. Muchas gracias por esta iniciativa, y a quienes están aquí en el auditorio y a quienes nos siguen a través de Meet y de las redes sociales, pues invitarlos a que participen en las actividades que están programadas para esta semana y, por supuesto, a continuar la reflexión sobre el campo educativo, que reitero es nuestra materia de trabajo. Muchas gracias y adelante. Bueno, en esta ocasión me permito presentarles a mi compañero Sneider. También se encuentran otros integrantes de la sociedad de alumnos como Daniela y Lisbeidi. Y pues la Sociedad de Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Pachuca de Soto, les da la más cordial bienvenida en colaboración con el doctor Carlos Mejía Reyes. Este espacio tiene como propósito pues generar un diálogo académico entre nosotros compañeros y también los docentes en el cual podamos contribuir tanto de un lado como del otro para hacer más conciencia acerca de pues lo que mencionaba la doctora Marisol, esta parte de la nueva escuela mexicana y la construcción de la bibliografía que se usa. A continuación me permito presentarle a las ponentes. La maestra Rocío Rías Palacios, egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Rebsamen, en Jalapa, Veracruz, de la licenciatura en Educación Especial en 1995. Es también egresada de la Universidad Pedagógica Veracruzana en la maestría en Educación Básica en 2004. Cuenta con 30 años de servicio con las funciones de fundadora del Servicio de Capacidades y Aptitudes Sobresalientes en Córdoba, Veracruz, docente de preescolar y primaria en el Centro de Atención Múltiple número 5 de Coatepec, Veracruz, docente orientadora de Unidad de Orientación al Público, UOP, asesora técnico-pedagógica de la Zona 04 de Educación Especial Federalizada, jefa del Departamento de Educación Especial Federalizado en la Secretaría de Educación de Veracruz, directora comisionada de la USAER 54 y 129, docente de apoyo en la USAER 66 y 129, apoyando jardines de niños, primarias y secundaria técnica. Les pido un aplauso para ella, por favor. También contamos con la presencia de la maestra Marisa Alejandra Tinajero Franco, docente de educación preescolar con 13 años de experiencia, licenciada en educación preescolar titulada con mención honorífica por la IBICENEC, máster interuniversitario en psicología de la educación por la Universidad de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Ramon Llull y Universidad Autónoma de Barcelona. Especialidad en psicoterapia regresiva reconstructiva, certificación en terapia del lenguaje, función de tutoría a docentes por 3 años, del 2018 al 2020, participación en el proceso de creación, desarrollo e innovación de los materiales educativos y auxiliares didácticos para educación preescolar, libros de texto gratuitos de la NEM 2023-2024. Directora del Centro Terapéutico Tiare desde el 2019, participación en los círculos de estudio, fogatas freirianas y merecedora al reconocimiento a la práctica educativa 2025. Un aplauso, por favor. También contamos con la presencia de la maestra Joana Nalí García Aguilar, docente de educación primaria, licenciada en educación primaria, Escuela Normal Valle del Mezquital, maestría en educación campo práctica educativa, Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, sede Tula, doctorado en investigación e intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. En el 2023, innovadora en el proceso de desarrollo de los libros de texto gratuitos de la nueva Escuela Mexicana para Educación Primaria. En el 2024, revisora en el proceso de desarrollo de los libros de texto gratuitos de la nueva Escuela Mexicana para Educación Preescolar
y en el 2025, Círculos de Estudio Fogatas Freirianas, Cartas al Magisterio Mexicano. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su disposición para compartir sus conocimientos en este encuentro. Bueno, el conversatorio se desarrollará a partir de 4 preguntas detonadoras que cada ponente responderá en un tiempo aproximado de 7 minutos. Estas preguntas buscan analizar distintos aspectos de los libros de texto preescolares, su propuesta didáctica y su papel dentro del marco de la nueva escuela mexicana. A continuación le leeremos la primera pregunta y le cederemos la palabra a las ponentes. ¿Cuáles son las características de los libros de texto elaborados comparados con los anteriores? Invito a la doctora Joana a compartirnos su reflexión sobre esta primera pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bien, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio brindado a mis compañeras Marisa y Rocío. Rocío lamentablemente se encuentra en una situación complicada por el clima y en la región de Veracruz entró un norte de viento, entonces pues se está viendo muy afectada la zona en la que está y se quedó sin luz. Entonces por eso se ausentó de la reunión. Esperemos que se restablezca pronto su señal y se pueda reincorporar. Bueno, en esta primer pregunta que me lanzan, una diferencia significativa es que anteriormente no había insumos con estas características. ¿Y qué características? Estos fungibles específicamente para que se diseñaron para preescolar no estaban, no había estos insumos. Por fungibles me refiero a estos libros tamaño Atlas, como los conocimos en la primaria en algún momento, con imágenes que sirven precisamente como un insumo para abordar distintos proyectos en las aulas con las niñas y con los niños. Entonces, estos fungibles van recuperando una serie de elementos territoriales, contextuales del día a día de los niños. Entonces, me parece que esta es una de las principales diferencias, ¿no? El reconocimiento de estos fungibles plasmando los distintos territorios, distintas realidades, que las niñas, que los niños puedan reconocer en esas imágenes, en estos libros, distintas características de su vida diaria, de su comunidad, que les permita cuestionarse, que les permita acercarse no solo a otras realidades, a sus propias con estos fungibles también se promueve mucho el diálogo, la reflexión, la discusión en torno a problemáticas, a necesidades, a distintos intereses, acontecimientos que no únicamente se van a quedar a partir del uso del libro o del fungible, sino que se toma como un pretexto para ir fuera del libro y reconocer problemáticas, realidades a partir del diálogo con personas fuera de la comunidad. Otro elemento muy importante de estos materiales es que se estableció una fuerte necesidad de que en los fungibles, de que en las imágenes existiera una congruencia con una perspectiva de género, que implicaba, entre otras cosas, abstenerse de presentar estereotipos de género. ¿A qué me refiero con esto? Yo participé como revisora. Entonces, en estas primeras
primeros acercamientos a los materiales fungibles, se me hizo la petición de que a partir de un texto descriptivo de la imagen fuera reconociendo elementos que hicieran alusión a estereotipos de género o a distintos estereotipos sociales. Entonces, a eso se le dio mucho énfasis de las propuestas y de las imágenes a las que iban a tener acceso las niñas y los niños. También se plantea desde estos fungibles una visión interdisciplinaria, vinculando contenidos y PDA del mismo y de diferentes campos formativos, lo cual es congruente con la idea de esta interdisciplinariedad, de ir abordando lo educativo, no desde disciplinas, asignaturas aisladas, sino desde una interdisciplinariedad. También en estos fungibles, es que también se reconoce una propuesta en la que existe una visión de los niños y las niñas que participan en las reflexiones, acuerdos para el bien común. Se plantean también en términos de posibilidades de implementación y no de manera directiva ni prescriptiva, reconociendo entonces el papel de las educadoras, de los educadores en la toma de decisiones y en la posibilidad de adecuar estas propuestas. Y finalmente, esta apertura de posibilidades para la participación de la comunidad en el proceso formativo de las niñas, de los niños, en la transformación del entorno. Entonces, me quedaría con esta principal característica, ¿no? Que no son de manera directiva un insumo que permiten a las educadoras, a los educadores, tener referentes o posibilidades de implementación para abordar los contenidos en el aula. Bueno, muchas gracias, maestra. Le pedimos a la maestra Alejandra que nos comparta su respuesta, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me tocó participar como innovadora y fui seleccionada para colaborar con dos compañeros más, con mi compañero Carlos García, que también es egresado del doctorado allá en la UPN, y con mi compañera Rocío. Nosotros participamos elaborando un proyecto que luego se vio plasmado en el libro de modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Entonces, hablando específicamente de ese libro de texto gratuito, fue muy lindo porque es precisamente brindar a las y los docentes este respaldo, ¿no? Y justo algo que yo veo, características muy valiosas en estos libros de texto que no había en los anteriores, y lo dialogaba con mis compañeras, es que antes incluso había esta consigna de sigue al pie de la letra el libro, ¿no? Que era el libro de la educadora. Síguelo al pie de la letra porque pues alguien lo hizo con un sentido y tú descubre a ver cuáles son tus reflexiones. Y yo siempre desde ese entonces me planteaba como por qué tengo que seguir como un instructivo si yo también soy una profesional de la educación y yo soy quien conoce las necesidades de los niños y las niñas, los contextos, sus realidades, ¿no? Y al final es más rico cuando los docentes nos apropiamos de esta práctica y actuamos de forma responsable y también ahora en estos libros autónoma, ¿no? Entonces, parte de las cosas más ricas que ahora nos ofrecen los libros de texto es esto de que está muy centrado en las realidades, en lo que se presenta en cada comunidad, este trabajo comunitario en donde se contempla poder crear comunidad en la escuela, en el contexto en el que nos encontramos, porque esto retoma mucha más fuerza, ¿no? Y en este sentido, la autonomía docente sería una característica que está en estos libros de texto, en donde, de hecho, cuando estábamos creando o elaborando juntos en pequeña comunidad
el proyecto que nosotros desarrollamos, se nos hacía mucho énfasis por parte de nuestros revisores y expertos que nos acompañaban, por así llamarlos, más bien acompañantes que estaban como con el foco para brindarnos algún tipo de orientación, era que no se pretendía que fueran directivos y que cuidáramos mucho el lenguaje, porque la intención era que las docentes pudieran apropiarse de este proyecto y hacer lo que creyeran más conveniente, incluso que lo reformaran por completo. Es decir, el planteamiento de este libro de modalidades de trabajo no es un instructivo, es simplemente como un medio de inspiración para que las y los docentes puedan hacer lo propio, pero luego como que tengan esta chispa de voy a reformar y voy a enriquecer muchísimo más este proyecto, cualquier planteamiento de las modalidades que ahí se abordan. Entonces, para mí, esas serían las principales características, las que requieren de ser apreciadas. Muchas gracias, maestra. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue el proceso de elaboración de los nuevos libros de texto para educación preescolar y qué criterios o fundamentos pedagógicos se consideraron en su diseño? Comenzamos ahora con la maestra Marisa, por favor. Desde que participamos en la convocatoria para la elaboración de los libros de texto, fue muy enriquecedor porque fue todo un proceso, ¿no? En donde todos acudimos como como a pláticas y cada quien respondió como a las tareas, entonces fueron como seleccionando quiénes colaboraríamos y en qué área es que colaboraríamos. Este proceso fue muy enriquecedor porque considero que fue congruente, porque justo es desde la base, ¿no? Poder colaborar entre nosotros, identificar estas necesidades y actuar conforme a ello para hacer una contribución, porque muchos de nosotros lo que queremos es contribuir de alguna manera en la mejora de la educación en nuestro país. Y esta fue una oportunidad muy valiosa. Con este incentivo fue que empezamos en este proceso y luego tuvimos la oportunidad, que esto no sucedió con otros niveles, con primaria, secundaria, cuando fue la elaboración de sus libros de texto, fue inicialmente con nosotros, con la elaboración de los libros de texto de preescolar, que eligen que lo hagamos en equipo, que no sea que cada quien elabore su proyecto o que la propuesta sea individual, sino que esto era en pequeñas comunidades, mejor dicho. Y ahí fue donde colaboramos Rocío, Carlos y yo. Y en este proceso, pues fue muy enriquecedor. Aprendimos mucho unos de otros y es es de destacar esto de que cada proyecto tiene diferentes mentalidades, diferentes concepciones, pero que nos unen precisamente estos fundamentos pedagógicos, ¿no? En donde, como ya conocemos, se pone al centro la comunidad, ¿no? Y al niño y a la niña dentro de esta comunidad como un agente transformador, y eso también es valiosísimo. Más allá de vamos a educar a los niños y las niñas, es más bien vamos a juntos crear esta comunidad para aprender unos de otros y poder que los niños y las niñas tengan esta oportunidad de reconocerse agentes transformadores. Y esto es un término muy acertado, porque más allá de agentes de cambio o estos otros términos que hemos conocido, estos agentes transformadores depositen en ellos primero la valía de su voz, o sea, que se sepan como personas con una voz digna de ser escuchada y también con esta responsabilidad de contribuir en este entorno social y natural. Otros fundamentos pedagógicos serían precisamente el pensamiento crítico, que cubre como parte, como lo dice nuestro eje articulador. Es muy importante que desarrollemos este pensamiento que nos permite ir más allá, ¿no? Hacernos preguntas, plantearnos, cómo cuestionar qué es lo que vemos, cómo puedo darle la vuelta y ver desde una perspectiva más amplia para entonces poder contribuir desde lo que conozco y desde lo que identifico como necesario. Siempre formando parte de esta comunidad que puede influir positivamente en la creación de sociedades más justas, democráticas, ¿no? En el cuidado del entorno, finalmente asumiendo nuestra responsabilidad de forma colectiva y poder contribuir
en esta mejora. Gracias. Muchas gracias. Le pedimos a la maestra Joana que nos comparta su respuesta, por favor. Gracias. Bueno, de los fundamentos pedagógicos y filosóficos que están presentes en los libros de texto de preescolar para preescolar, tiene que ver con todo este significado de la nueva escuela mexicana, porque recordemos que no únicamente, así como no se miran asignaturas fragmentadas, tampoco se mira así la educación de las niñas y los niños en el sistema educativo público y desde la nueva escuela mexicana. Son fundamentos que se encuentran vigentes desde preescolar hasta educación superior. Entonces, sería muy importante no soltar estos fundamentos pedagógicos y filosóficos de la nueva escuela mexicana, reconociendo que los libros no son instrumentos neutros, sino que realmente son expresiones de un proyecto educativo y ético. Entonces, sí es importante revisar lo político que está contenido en estos libros de texto, cómo es que los libros de texto como insumo surgen de un pensamiento filosófico, ético, de una postura política específica. Y más que decirles cuál es reflexionar sobre lo que vamos percibiendo, de lo que nos vamos apropiando de la nueva escuela mexicana. En estos libros también se coloca en el centro la infancia para esa etapa específicamente de preescolar, el juego, la exploración y el vínculo con la comunidad. Espero que ahora Marisa tenga la oportunidad de contarnos de qué va el proyecto que construyeron en conjunto con Rocío y Carlos, porque me parece un proyecto muy bonito porque escapa a esta visión del aula dentro de un salón de clases, sino que parte de todas estas experiencias de explorar, de jugar, de establecer un vínculo real con la comunidad al reconocer los elementos y características del propio territorio. Es importante también destacar que otro fundamento de los libros y de la nueva escuela mexicana es que no se enseñan contenidos, sino que abre preguntas sobre el mundo y más que abrir preguntas sobre el mundo que vengan plasmadas en un libro de texto, es que las situaciones que se plantean en estos libros da lugar a esto, a que los niños, las niñas puedan generar estas preguntas sobre el mundo. Algo que decía Marisa, pensar que los libros no son manuales de instrucciones, sino herramientas para leer la realidad, para cuestionarla y para soñarla distinta. Parecería de pronto muy romántico esto de conceptos como soñar, ¿no? Pero es importante que desde etapas tempranas y más que nada es la naturaleza de las niñas, de los niños, este soñar. Entonces, recuperar esto que de pronto se va perdiendo a través de la escolarización estandarizada que de pronto podríamos vivir ya en primaria o en secundaria, hacerla viva desde preescolar y que se apropien de esa forma de aprender niñas y niños. En estos libros también se refleja una apuesta poniendo en el centro la voz, repito, el juego, la curiosidad y el territorio de las niñas y los niños. No se parte del qué enseñar, sino del qué están viviendo y sintiendo nuestras infancias, los niños, las niñas, de recuperar su voz y a partir de su voz, de sus intereses, de sus características, de sus necesidades, ir generando estas situaciones de aprendizaje. Algunos de los principios pedagógicos que están visibles en los libros es precisamente infancias como sujetos de derechos y de palabra, que sean escuchados, el territorio y comunidad como aula viva y el lenguaje como mediación del pensamiento y la identidad, que el lenguaje es más que el vocabulario, el lenguaje es esta identidad, es la raíz, es la comunidad
y que el territorio, la casa, la calle y la escuela puedan fundirse en una sola aula viva a través de estas situaciones que podemos encontrar en los distintos materiales, que como decía Rocío, son fuente perdón, Marisa, son fuente de inspiración, porque no se deben de reconocer o apropiarse como insumos que deban llevarse al pie de la letra, sino como posibilidades que nos permitan a nosotros pensar a partir de la lectura de nuestra realidad en otras posibilidades incluso más cercanas al contexto y al territorio de las niñas y a los niños, lo cual indudablemente estaría generando un aprendizaje situado y significativo, no por repetición. Entonces, aquí estaríamos hablando de una educación para la vida y no para un examen. Muchas gracias, maestra Joana. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales ventajas y los posibles desafíos que presentan estos nuevos libros de texto para su aplicación en el aula? Comenzamos con la maestra Joana, por favor. Sí, ventajas y desafíos me parece que mencionaste, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo lo plantearía más en términos de transformaciones en lugar de ventajas. Una de las principales transformaciones es este cambio del rol docente. Marisa lo describió muy bien. Como docentes de preescolar, yo soy de primaria, pero tengo una hermana maestra de preescolar. Estamos cerca, vivimos cerca a la realidad de compañeras y compañeros educadores, y en el nivel se da mucho esta cultura de ser muy directivos, de seguir tal cual estas instrucciones, no porque a veces lo quieran las compañeras, los compañeros, sino porque desde las autoridades está esta cultura de pedir evidencias en torno a que se desarrolle tal cual un planteamiento de esta naturaleza como son los proyectos. Entonces, aquí hay un cambio de rol docente muy importante, que estaríamos planteándolo en este desplazamiento, perdón, de transmisor, acompañante y lector del entorno. Otra transformación es esta forma de evaluar, porque se superpone el diálogo sobre el control de lo aprendido. Otra transformación que podría reconocer es la mirada de la infancia, de reconocerse a las niñas y a los niños como un receptor pasivo. Se da lugar a través de todas estas situaciones planteadas en los proyectos a que sean creadoras y creadores de sentidos, con una integración multicampo y transversal en lugar de fragmentación por asignaturas. Estos serían las principales transformaciones que los libros proponen. Y de los desafíos que logramos reconocer, que no únicamente están presentes en preescolar, sino también en primaria, es esta necesidad de formación docente continua para comprender el nuevo enfoque, para apropiarlo. Les decía, más que respuestas, es como generar esta necesidad de pensar y pensarnos en la nueva escuela mexicana. Estamos acostumbrados a que como docentes tal vez nos digan cómo hacerlo, cómo diseñar un proyecto, cómo evaluar, cómo. Tenemos muy presente esta pregunta del cómo, pero estos espacios de diálogo nos permiten a nosotros arribar más allá del cómo, ir generando otras preguntas que nos permitan generar a nosotros respuestas, no únicamente como
consumidores pasivos, sino generar a través de nuestro propio pensamiento respuestas que nos permitan comprender lo educativo y reconocer para qué estoy educando y primero que nada, ¿qué es educar? ¿Cuál es mi pretensión en el aula? Otro de los desafíos son estas tensiones ideológicas y mediáticas que intentan desacreditar el cambio. Tensiones ideológicas que parten más de la política, no de lo político. Y ahí tendríamos que hacer una distinción clara entre ambos conceptos, ¿no? Ambas categorías, la política y lo político, y reconocer que son cuestiones totalmente distintas. Y reconocer entonces que estas tensiones ideológicas en mayor medida vienen de estas ideas de la política. Otro desafío y resistencia es esta importancia de generar espacios de acompañamiento entre pares. Ayer, bueno, me di cuenta que en la página de Facebook de UPN se logró hacer difusión de una entrevista que el día de ayer hicieron a un compañero de al doctor José Antonio de las fogatas freirianas, y él lo planteaba de manera muy concreta y muy específica. Estos círculos de estudio de las fogatas freirianas en las que se tomaron como pretexto lecturas de obras de Paulo Freire, generaron eso, espacios entre distintos niveles educativos, entre compañeros, para pensar lo educativo. Entonces, no únicamente tendrían que cerrarse a una convocatoria estos círculos de estudio, sino apropiarlos dentro de los espacios escolares. Sabemos que tenemos los CTE, pero de igual manera el doctor José Antonio hizo hincapié en esto. A veces los consejos técnicos escolares son muy rígidos, muy acartonados. Se plantean insumos y productos a entregar y ahí quedan. Entonces se pierde todo este diálogo que forzosamente tiene que generarse para ir pensando en una transformación o en un cambio paradigmático con respecto a cómo pensamos y asumimos la educación. Muchas gracias, maestra Joana. Le cedemos la palabra a la maestra Marisa. Gracias. Pensando justo en estas ventajas y desafíos, precisamente las ventajas son las que hemos comentado, ¿no? Esto que tiene que ver con reconocernos como profesionales de la educación, porque entonces al fin somos vistos como lo que somos y no como técnicos. También esta parte de la autonomía es una gran ventaja en donde yo puedo tomar decisiones y sí hay todos estos referentes que pueden apoyar y enriquecer mi quehacer educativo, pero también puedo tomar decisiones. Que esta libertad de tomar decisiones y esta autonomía luego se convierte en un desafío, porque entonces esto me compromete a documentarme, a ir cambiando mis concepciones y que no solamente haya esta transformación hacia el exterior, sino que partamos de una transformación personal, ¿no? Yo tengo que transformar estas concepciones que iban alineadas a lo mejor a otros programas que también son muy enriquecedores y que forman parte de este proceso que hemos llevado en nuestra trayectoria docente, pero sí que se requiere de esta transformación personal. Este sería un desafío que identifico que puede resultar complicado, pero muy necesario, porque justo dialogábamos entre nosotras como este agobio que hay en muchas docentes y muchos docentes, ¿no? Hay como un agobio, como una saturación, como un cansancio, y en este sentido pienso que el desafío podría ser como retomar qué es lo que me trae hasta aquí, por qué elegí esta profesión, cuál es mi intención, de qué manera voy a contribuir a esta profesión tan con tanto impacto, ¿no? Y que también es asumir mucha responsabilidad, a lo mejor es esta carga que también traemos y que hace sentir este cansancio, porque ser educadoras y educadores no es sencillo y conlleva una gran responsabilidad. Este sería también el desafío, ¿no? Como el poder crear precisamente estos círculos entre estas comunidades docentes en donde podamos aprender y estar hombro a hombro, apoyarnos, plantearnos, cuestionarnos, porque sí que en preescolar, como decía bien Joana, hay esta tendencia
hacia que se pidan muchas cosas, ¿no? Formatos y hay como muchas solicitudes y las docentes solemos como acatar. Y aquí sería necesario y un desafío el pensamiento crítico en donde yo pueda argumentar por qué no, o pueda argumentar de qué manera le voy a dar la vuelta a esto que me están solicitando, como complejizándolo y encontrándole un sentido útil, ¿no? Eh, Aquí tenía como mis notas para irme ubicando. En este recuperar lo que me trae aquí y recuperar cuál es la intención y cómo es que quiero contribuir a la educación en nuestro país, también eh, sería como asumir esta responsabilidad haciendo, ¿no? Como que a veces nos agobiamos y estamos como intentando enfrentar estas situaciones sin hacer mucho. Pero es muy importante que reconozcamos que cada paso que demos y que cada forma en la que transformemos nuestra práctica tendrá frutos en el aprendizaje de los niños y de las niñas y en su desarrollo integral. Mm, otro desafío que identificábamos específicamente en el proceso de elaboración del proyecto era como hilar, como yéndonos a lo muy específico, hilar los momentos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Como que realmente, porque eso también lo vivimos en preescolar, en algún punto se decía, entre más PDAs tengas, mejor, ¿no? Porque esto lo hace multidisciplinario, entonces muchos PDAs para un proyecto. Y en realidad valdría la pena preguntarnos, ¿realmente el desarrollo de mis actividades, mi proyecto, la modalidad que elija, está dando cuenta de esos PDAs? ¿O es que solamente una vez lo toma en cuenta, ¿no? En alguna ocasión una docente me preguntaba, bueno, es que durante mi proyecto van a contar. Entonces, por eso puse un PDA de conteo. Y la pregunta era, ¿ya está presente en toda la conformación de tu proyecto este PDA o solamente en una actividad específica? Y esto lo comparto porque es una tendencia en las prácticas, al menos aquí, yo estoy en Ciudad Juárez y aquí localmente las docentes como que tenían esta concepción de que entre más PDAs mejor y con una actividad se justificaba un PDA, cuando en realidad tiene que haber esta contribución en todo el desarrollo, ¿no? Esto como que vino a mi mente como algo específico. Otro desafío sería el acompañar y poder reformular la práctica y la comunidad escolar y demás para enfrentar las barreras para el aprendizaje y la participación. Sin duda, cada año tenemos más niños y niñas que están enfrentando alguna barrera y es un desafío para las y los docentes poder responder a estas necesidades. Hasta aquí mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Marisa. Y bueno, para cerrar este bloque de preguntas, abordaremos el siguiente cuestionamiento, que es el siguiente. ¿Qué recomendaciones le darían a los estudiantes en la construcción de materiales educativos? Hablando de los estudiantes que nos ven, que son de la Universidad Pedagógica Nacional, de las diferentes licenciaturas. Comenzamos con la maestra Marisa, por favor. Algo que vino a mi mente inmediatamente fue esto de realmente ver a los niños y las niñas. Muchas veces llevamos nuestro proyecto y vamos muy apasionados intentando como llevar a cabo esta práctica sin verles a ellos y a ellas. Y para esto viene una experiencia muy linda que me gustaría compartir con ustedes. En una ocasión estaba trabajando con un proyecto y yo estaba muy apasionada con este proyecto que, según yo, iba en relación a sus necesidades, intereses y demás, pero resulta que estaban pavimentando la calle enseguida de la escuela. Entonces hay bardas en la escuela, ¿no? Estos muros que hay en muchas escuelas. Y por arriba de la barda se veían como la maquinaria pesada, ¿no? De pronto pasaba una maquinaria y otra, y yo intentando como llamar la atención de los niños y las niñas, enfocándonos en el proyecto en turno, y ellos, pero mira, por allá va a pasar, ¿y qué es eso? Y luego, ¿qué están haciendo? ¿No? Precisamente yo estaba dentro de los muros y su interés y su necesidad estaba fuera de estos muros. O sea, ahí tuve que dar marcha atrás al proyecto y entonces surge un nuevo proyecto en donde vamos a ver qué está pasando fuera, ¿no? Vamos a observar qué es lo que están haciendo ahí.
Y lo que hicimos en este proyecto fue como ver el proceso de pavimentación de la calle, ¿no? Entrevistaron a los conductores, de pronto se encontraron ahí con el ingeniero civil, tocaron, porque la parte sensorial es muy importante en esta etapa, tocaron la tierra, que es distinta, ¿no? Cuando primero pasa una maquinaria se toca de una manera y luego cuando va excavando más, la tierra es más finita, está húmeda. O sea, pudieron ver la transformación en este caso fueron parte de un proceso, identificaron la maquinaria que había, cómo es que se transformaban los materiales, y algo que lo hizo muy potente y que en lo personal me hizo sentir como orgullosa de una manera en la que acompañé. Hay muchas áreas de oportunidad, pero en ese caso lo tomo como ejemplo, que al final de la pavimentación de la calle llega la inauguración, entonces estábamos citados a salir a la calle porque iba a ir el presidente municipal. Y se esperaba pues que todo el mundo aplaudiera y que se reconociera pues que había pavimentado la calle. Pues mis niños y mis niñas claro que aplaudieron y agradecieron la pavimentación porque era necesaria, había ahí foco de infección y demás porque era como basurero. Pero ellos iban con carteles que decían, necesitamos pintura en nuestra escuela. Nos gustaría tener más jueguitos. Y más allá de yo influir como en lo que ellos, como, oye, esto hace falta, dile al presidente, es como a ti, ¿qué te gustaría pedirle al presidente? Porque el presidente es una figura importante, es alguien que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestra ciudad, por los ciudadanos y demás. Y ellos en sus carteles eligieron esto que era, queremos que nuestra escuela se vea bonita y que la pinten, y queremos más juegos en el área de patio, ¿no? Y precisamente iban con sus carteles. El presidente dijo, cuenten con ello, pero no tanto. Lo que sí es que precisamente aquí está la voz de los niños y las niñas, aquí están sus intereses, y eso es lo importante, ¿no? Si yo pudiera de alguna manera aconsejar a quienes están estudiando o lo que me hubiera gustado que me dijeran cuando yo estaba estudiando la licenciatura es esto, ¿no? Como realmente ve con interés y aprecia todo esto que los niños saben, dicen, hacen, y podemos también maravillarnos y aprender mucho, ¿no? También los educadores somos aprendices, y este coaprendizaje es en ambas direcciones, entre niños y niñas, docentes con niños y niñas, y podemos nutrirnos. Y en la medida en la que les vemos como agentes transformadores, como voces valiosas y dignas de ser escuchadas y reconocidas, entonces es que podemos crear situaciones de aprendizaje muy ricas, ¿no? Porque si hay estos espacios, círculos de diálogo, por ejemplo, en donde ellos pueden alzar la voz y decir qué es lo que opinan, van a ir desarrollando esta seguridad y este pensamiento crítico para plantearse, ¿no? Para exigir ser escuchados, por ejemplo. Hay una autora que me gusta mucho que dice que los niños y las niñas a veces son concebidos como ciudadanos hipotéticos o del futuro. Y realmente es importante que reconozcamos que los niños y las niñas son personas y son ciudadanos actuales, reales y presentes, que ahora mismo, en este momento, pueden hacer contribuciones valiosas a nuestra sociedad. Así que esta es mi recomendación. Muchas gracias, maestra Marisa. Le cedemos la palabra a la maestra Joana. Gracias. Bueno, de algunas de las recomendaciones, no recomendaciones, pero tal vez elementos que pudieran ayudarnos a orientarnos en la generación de estos insumos, ya sean proyectos, materiales. Como punto de partida, indudablemente es la lectura de la realidad. Independientemente del insumo, del proyecto, de lo que querramos hacer en el ámbito educativo, el punto de partida deberá ser siempre la lectura de la realidad, porque esta lectura de la realidad implica reconocer y comprender el contexto para que el proyecto, para que los insumos no nazca del vacío. Entonces, en este afán, habrá de ser necesario realizar observaciones de aula, de la comunidad, y escribir una lectura de esa realidad, condensarlo y sistematizarlo. También ayuda en esta lectura de la realidad
hacer entrevistas breves con docentes, con estudiantes, con familias o diálogos informales, pero que exista ese acercamiento a reconocer cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades educativas reales, no lo que nosotros podamos suponer o que estemos identificando, sino a partir de la voz de ellas, de ellos. Como que puede ser el desinterés, la falta de lectura, la violencia simbólica, la exclusión, pérdida de la identidad, son ejemplos de estas problemáticas o necesidades educativas. Y formular una pregunta generadora que me parece que puede ser una pista muy enorme es: ¿qué necesitamos transformar o comprender? Porque indudablemente lo educativo tiene que tener un propósito, y un propósito real, un propósito vivo, que no nazca de un plan y programa de estudio, sino que nazca precisamente de estas necesidades y problemáticas. A partir de esto, esta lectura de la realidad habrá de dar lugar a una elección del tema y al reconocimiento de un propósito educativo. A partir de esto es que podremos definir el eje central de un proyecto con esta elección del tema. Este tema tendrá que ser con un sentido social y pedagógico, no solo escolar. Ejemplo, la empatía, el cuidado del entorno, lenguas originarias. En algún momento ya estuvo la doctora Areli, que nos compartió sobre el uso negado de las lenguas, que es un proyecto que está presente en los libros de primaria y muy, muy interesante, porque precisamente surge de esto, de una problemática que da lugar a un tema con sentido social y pedagógico, no solo escolar, porque hay detrás un propósito transformador que, claro, se tiene que ligar y tiene que tener congruencia con los campos formativos y los contenidos del plan. Entonces, a partir de esta identificación, de esta lectura de la realidad, de esta selección de un tema, pues empiezan a diseñar secuencias didácticas, juegos, infografías, distintos insumos que podemos ir generando a partir de la lectura de la realidad y de la selección de un tema. Estos insumos tendrán que estar contextualizados, tienen que promover, como también ya lo planteó Marisa, el diálogo y un pensamiento crítico, que sean inclusivos y accesibles, porque está precisamente mucho el énfasis en generar este pensamiento crítico en torno a los estereotipos de género que generalmente se viven o están presentes a través y a partir del lenguaje. Entonces, reconocer que el lenguaje no solamente es vocabulario, sino todo lo que nos permite comunicarnos y integrar estos elementos también multimodales, como es el texto, la imagen, sonido y la corporalidad. Existe también distintos elementos o etapas que nos permiten ya pensar en el diseño de un proyecto educativo específicamente. Y aquí podría recuperar estos insumos que la propia Dirección General de Materiales Educativos nos hizo llegar, y precisamente lo platicábamos con Marisa y con Rocío, ¿no? De pronto estos elementos nos podrían servir a nosotros también para reconocer qué tiene que llevar un proyecto, cómo lo tenemos que pensar, cómo lo tenemos que ir desarrollando, o qué elementos, más que qué y más que cómo, qué elementos considerar para su diseño, desde esta pertinencia y relevancia, que sea que contemple las necesidades, que favorezca el diálogo y la reflexión, así como la discusión, que promueva la observación, la exploración, la indagación, el apego al plan y programa de estudios, que tiene que ver con esto político que está integrado, ¿no? La decolonialidad, el reconocimiento de la diversidad social, cultural y étnica del país, abordar todo esto desde una perspectiva de igualdad e inclusión, con
también apego a estas perspectivas de género y abstenerse de presentar estereotipos de género, abordando los contenidos curriculares y con una visión interdisciplinaria, vinculando contenidos y PDAs, así como de todos los diferentes campos formativos, entre otros como que van más ligados a la concepción del maestro, del estudiante y de la comunidad, es decir, que refleje la visión de las niñas y los niños que participan realmente en las reflexiones colectivas y la toma de decisiones, que se consideren también en términos de posibilidades de implementación, no de instructivos, y abriendo también la participación de las comunidades en el proceso formativo de las niñas y los niños. Muchas gracias, maestra Joana. Agradecemos a nuestras ponentes por sus valiosas participaciones. A continuación, abriremos un espacio de diálogo con el público universitario y también docente, tanto presencial como en línea. Así que si quieren ir preparando sus preguntas en lo que leemos los comentarios que nos han dejado en Facebook del presente conversatorio. Diego comenta, muy interesante. Aye Uribe, una conferencia muy acertada conforme a lo que día a día indagamos dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Eliseo Hernández Cerecedo, desde que se conoció la idea principal de la NEM de colocar al centro del proceso educativo al niño o niña, de reconocer su entorno como parte esencial de su propio aprendizaje, fue muy alentador. Estábamos acostumbrados a los cambios en cada sexenio y veo con beneplácito que este proyecto sigue adelante. No es la panacea para abatir todos los rezagos, es perfectible y por lo tanto este tipo de conversatorios son una excelente forma de actualización. Saludos, comunidad UPN. Reina Romero comenta, como madre de familia me interesa saber cómo se evalúa el progreso y el logro de los aprendizajes de los niños con esta nueva propuesta. Nadia comenta, la conferencia es muy enriquecedora, gran contenido por parte de ambas maestras. Y pues pasamos a la sección de preguntas. Y hay una pregunta precisamente en los comentarios que están en Facebook que dice así: siempre representa un gran reto implementar cambios. ¿Consideran como desafío la participación de las familias en cada proceso? Felicidades por el excelente diálogo. Le damos la palabra a la maestra Marisa. Sobre la participación de las familias, puede ser un desafío, yo lo vería como un enriquecimiento, ¿no? Para mí, luego en la maestría lo estudiaba, que luego hay otros términos para aludir a él, pero esto es reconocer a las familias como fondos de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí es muy rico porque reconoce que cada familia tiene un conocimiento muy enriquecedor que precisamente contribuye en que la experiencia y el intercambio y esta co-construcción sea mucho más rica, ¿no? Y es exponencialmente más enriquecedora. Podría ser un desafío, a lo mejor por los horarios, ¿no? Porque hay momentos en cualquier interacción humana que requiere que haya ahí algún conflicto y que si lo sabemos gestionar, este conflicto puede resultar en una construcción muy favorable. Precisamente ahí el desafío para el docente es poder como ser el mediador en estos intercambios, ¿no? Ser él o la mediadora que pueda reconocer como toda la sabiduría que hay en cada familia y invitar a que se sumen y podamos crear esta comunidad y juntos contribuir de alguna manera en el desarrollo de los niños y las niñas, que al final es este interés que tenemos en común. Cuando hay un interés en común, pues podemos sumar nuestras fuerzas porque tenemos esto que nos une, ¿no? Y podemos dejar de lado algunas diferencias o algunos puntos de vista que sean contrarios, porque tenemos esto que nos une, que es el interés en que los niños y las niñas desarrollen su potencial. En lo personal, a lo mejor he tenido suerte, pero
el trabajar con las familias es eso, muy enriquecedor y es una manera de poder como ampliar el impacto, ¿no? Y poder nutrir también la práctica docente para que sea real, para que sea situada, que no sea dentro, ¿no? Intramuros en mi aula y ya está, sino que esto se extienda y sea extramuros, porque después, como más allá de estos muros, están familias, están prácticas culturales muy interesantes, dignas de ser vistas y de ser admiradas también, ¿no? Gracias, maestra Marisa. Le damos la palabra a la maestra Joana. Sí, bueno, aquí voy a hablar un poco de lo que mi experiencia en la escuela primaria como docente me ha permitido construir. Les he dicho a las mamás, a los papás, nosotros somos un equipo, somos docentes, eh, alumnos, padres de familia, no en ese orden, pero somos esta tríada. Si alguno de los tres falla, avanzaremos con muchas dificultades. Generalmente hay un texto sobre el aula cerrada. Los docentes estábamos muy acostumbrados anteriormente a tener un aula cerrada, ¿no? Miedo a que nos observen padres y madres de familia, temor a que nos observen compañeros docentes, compañeras, más nuestras autoridades. Pero esta idea de simbólica de tener el aula, la puerta, perdón, del aula abierta, pues da lugar a eso, a que no únicamente salga lo que está ocurriendo dentro de un aula a la comunidad, sino que la comunidad también entre al aula y que se cree no solamente, esto es metafóricamente, ¿no? Porque no únicamente sabemos que lo educativo ocurre en 4 paredes, pero es generar estos vínculos, es generar comunicación, establecer comunicación con madres, con padres de familia, es educarnos en conjunto, que sea bidireccional la educación, y más en el contexto de la nueva escuela mexicana, porque son padres de familia, son madres de familia que fueron educados también en un paradigma educativo totalmente distinto, al igual que nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos como desafío estos procesos de formación continua y estos espacios de diálogo, pues también lo suponen necesarios para los padres, para las madres de familia. Generar estos espacios de diálogo y de comunicación, de encuentro con ellas, con ellos, para acercarles la nueva escuela mexicana, para comunicarles de qué va y más que comunicarles también para escuchar sus dudas, para reconocer sus temores, para reconocer su visión. Y a partir de su visión, la visión que nosotros tenemos como profesionales de la educación con un nuevo paradigma educativo, es que podemos generar estas situaciones de aprendizaje con las niñas, con los niños. Hoy nos encontramos con un reto al que ya hacía alusión Marisa. Hay un agotamiento docente generalizado. Eh, y lo decíamos tal vez en tono de broma, pero no, habría que investigar las causas. Tal vez corresponde a este también cambio paradigmático, a reconocer que un cambio paradigmático implica incomodidad y no solamente incomodidad para la oposición, también lo puede estar generando para nosotros. Por lo que ya dije, fuimos formados en un paradigma educativo totalmente distinto y es necesario pensar y pensarnos distinto. Y esto evidentemente, como ya lo mencioné, genera incomodidad y podría ser una razón de este malestar generalizado, de este cansancio, de este agotamiento, pero también tiene que ver con estos mecanismos en los que nos vamos comunicando con padres de familia, porque también otra de los puntos que tendríamos que reflexionar es estas formas de crianza que se viven y que se reconocen también en el aula, ¿no?
he visto en redes sociales que de pronto docentes estamos más ocupados en educar, en formación valoral y moral a las niñas y a los niños que precisamente en el abordaje, en la lectura de la realidad. Pero vaya, esto también es parte de la lectura de la realidad. Entonces, ir generando estos espacios donde podamos externar estos sentires me parece que es fundamental, y espacios como estos dan lugar a eso, a ir pudiendo externar lo que sentimos, lo que pensamos, e ir generando redes que nos permitan construir respuestas, porque en solitario es difícil, pero al escuchar a la compañera, al compañero, al escucharnos a nosotros mismos y externar todo esto que estamos sintiendo en la docencia actual, generaría muchas respuestas, y no únicamente entre los docentes, sino también con padres de familia, madres de familia. Ahora, ¿cómo evaluar? Bueno, me parece que ese es un cambio bien complejo. Creo que aún no superamos esta parte del desafío de lo que implica evaluar, porque evaluar en lo educativo es esta recuperación de lo conceptual, ¿no? Ya lo había comentado en otros espacios. Generalmente para evaluar es a través de examen en el nivel de primaria. Y se nos van los exámenes, ¿qué hacemos, no? Sí están estas rúbricas, sí están estos portafolios de evidencias que nos permiten ir reconociendo el avance, los puntos de partida y los distintos momentos de desarrollo, etapas de desarrollo que van teniendo los niños durante su formación, pero sin duda es algo muy complejo, porque yo lo puedo decir así muy fácil, ¿no? Con un portafolio, con rúbricas, pero no basta eso. Basta, se tienen que construir esas rúbricas en colectivo, no únicamente desde mi escritorio. Estas son la lista de elementos que debo de observar, ¿no? Tiene que ser también en colaboración con compañeras, con compañeros, incluso con padres de familia, incluso con las mismas niñas y los niños, pero son insumos que se tienen que pensar también distinto y construir en distintas etapas, pensarlo distinto. Lo digo muy sencillo. Aún yo, como docente de educación primaria, no encuentro todavía estas respuestas certeras con respecto a cómo evaluar, cómo llevar esta evaluación, porque también ya lo decíamos, existen estos exámenes que forzosamente se tienen que adquirir, porque sí llegan desde las supervisiones escolares por apoyo. Pero ¿qué pasa? Aquí ya hay una incongruencia con toda esta parte de la nueva escuela mexicana. Y Rocío, Marisa, perdón, sin duda tiene que tener más referencias sobre esto porque es docente de educación preescolar. Aprovecho para tomar la palabra, me faltó esa pregunta, ¿no? La dejé al aire. Antes, pensando y reflexionando con la participación muy acertada de Joana, sobre la participación de las familias también rebotaba como en mí esta necesidad también de escucharles, comprenderles, para entonces poder ser este apoyo mutuo, ¿no? Porque así como los docentes estamos librando batallas en este agobio, también las familias están librando estas batallas, ¿no? Y es importante que les reconozcamos, no solo como padres y madres, porque a veces es la mamá de Juanito y ni sabemos cómo se llama, sino como personas, ¿no? Como personas que más allá de su maternidad o paternidad, también tienen cosas por compartir, tienen sus propias inquietudes y que como adultos podemos comprendernos y hacer esta colaboración, ¿no? Cuando me refería al hecho de compartir estas perspectivas, tiene que ver con, para no solo ver a través de mis ojos y poder ver e intentar un poco percibir a través de los ojos de esa otra persona que está ejerciendo una paternidad y maternidad, que no es una tarea fácil, ¿no? Porque así voy a poder acompañar y poder darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, si identificamos un estilo de crianza, poder dialogar acerca de los efectos que se han investigado y que han sido estudiados que tienen estos estilos de crianza, ¿no?
Y porque al tener las familias este conocimiento podrán tomar decisiones más informadas, ¿no? Porque está mucho este dicho de nadie enseña a ser padres, pero sí hay muchos referentes que nos pueden acompañar para tomar decisiones en la crianza mucho más acertadas. Respecto a la evaluación, es muy complicado. En preescolar siempre ha sido formativo porque poner un examen sería muy complicado, aunque podrá haber alguna posibilidad. Sin embargo, en lo que ponemos mucho énfasis es en la observación. Otra vez regresa la mirada hacia poder apreciar este proceso, y como no lo podemos dejar a la memoria, pues existen algunos apoyos como el registro anecdótico, ¿no? Anotar de pronto en cualquier formato y de la manera en la que cada docente se sienta más cómodo. Luego, personalmente he intentado muchas maneras como acomodarme alguna. Lo que me ayudó más bien ha sido esta diversificación, en donde básicamente rescato lo que observo para no dejarlo a la memoria. Observé que con este comentario el niño o la niña dio cuenta de un avance en este proceso de desarrollo del aprendizaje. También algo que muchas veces no creemos posible en preescolar es intentar, por ejemplo, la autoevaluación y la coevaluación. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo hiciste para aprenderlo? ¿Qué sabes acerca de esto? ¿Qué descubriste? Y en cuanto a la coevaluación, en alguna ocasión apliqué una diana de coevaluación y fue muy interesante porque trabajamos en pequeñas comunidades, era aprendizaje colaborativo, y cada niño y niña tenía un rol que era como les orientaba o les guiaba un animal, ¿no? Por ejemplo, el elefante era el miembro del equipo que iba a estar atento a escuchar y en asegurarse de que todos pudieran ser escuchados, pedirle que guardara silencio a alguien. O el delfín, que era el de liderazgo, ¿no? Que trataba un poco de gestionar. O el camaleón, que era el empático, esos niños que luego pueden sentir mucha empatía, intervenir y mediar en situaciones. Y la jirafa, como su cuello largo, puede observar a lo lejos, entonces era quien, si hacía falta materiales, si lo solicitaba o lo buscaba. Con base a estos roles vino una coevaluación y fue muy, muy rico poder identificar las reflexiones de los niños, porque decía que Pepe no hizo lo que era su rol. Él tenía que estar preocupado por los materiales y se distrajo y se fue a otro equipo. Entonces, como yo te pido, estoy valorando tu participación y te pido que actúes conforme a esta responsabilidad que es este trabajo en equipo, ¿no? Esto también viene a la mente como esta coevaluación es posible porque otra vez se regresa la voz a los niños y las niñas. Entonces también pueden hablar sobre qué les pareció la participación. O me sentí muy bien cuando esta persona me ayudó porque me caí, ¿no? Una manera de retroalimentarse ellos mismos y poderle dar una vuelta como al enfoque, ¿no? No es solo el docente quien evalúa, sino que también ellos también y ellas pueden evaluar. O ceder la voz para evaluar al docente. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué no te gusta de lo que hice? ¿Cómo podría mejorar mi intervención en el proyecto? ¿Qué te hubiera gustado que yo hiciera? Si se fijan, es esta evaluación desde diferentes miradas, dándole la vuelta a que es el docente el que está al frente, sino que todos formamos parte de esta valoración. Sin duda, la evaluación, como sabemos, no es final, sino que va a ser el proceso. Y la riqueza de la evaluación precisamente es ir modificando la práctica educativa para que responda mejor a estas necesidades, características e intereses de los niños y las niñas, ¿no? Porque una vez que las identifico, pues puedo ir reformando la manera en la que estoy llevando a cabo mi trabajo docente. Muchas gracias, maestra Marisa. Le cedemos la palabra al público. Vamos a juntar las preguntas que tengan y cada intervención, por favor, no más de 3 minutos y también las respuestas, más que nada por el tiempo, para no robarles más tiempo. ¿Alguien de aquí? Primero que nada, buenas tardes. Me pareció bastante interesante la conferencia, sobre todo lo que hablaron, pero aún tengo la duda si ahí tengo la duda más que nada, si los libros nuevos de la nueva escuela mexicana fueron creados por docentes
¿Por qué algunos docentes aún no se acostumbran a trabajar con ellos? ¿Es porque no conocen bien el currículum de la nueva escuela mexicana o simplemente no se adaptan a los nuevos libros de la nueva escuela mexicana? Gracias. Otra pregunta para que se acumulen 3 y podamos cederles la palabra a las ponentes. Ah, Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se aborda la diversidad cultural y lingüística en los materiales de la NEM para atender a las necesidades de las comunidades indígenas? Gracias, Daniela. ¿Alguien más que guste hacer otra pregunta para que se acumulen? Bueno, mencionaban un poquito acerca del pensamiento crítico. Entonces, respecto a la fase 2, del nivel preescolar, ¿cómo se fomenta el pensamiento crítico? Bueno, más bien dicho, ¿cómo se ve el pensamiento crítico en el juego, en el dibujo o incluso en la comunicación? Bueno, le pedimos a las ponentes que nos den sus respuestas en aproximadamente 3 minutos, por favor. Comenzamos con la maestra Joana. Sí, bueno, respecto a la primer pregunta, ¿por qué no todos los docentes han visto con buenos ojos o no usan los libros de texto? Eh, Primero que nada, pues están respondiendo a un principio que está de la nueva escuela mexicana, que es explícito, que es la autonomía. Porque, y también ya lo comentó Mari, no son un instrumento que tenga que usarse o que se tenga que llevar al pie de la letra. Hay libros, por ejemplo, yo que a estas alturas no los he utilizado y no porque no quiera, sino porque son un insumo que nos permiten a nosotros acompañar los proyectos educativos que vamos diseñando, que vamos generando. Porque si bien en los libros tienen proyectos o están planteados por proyectos escolares, comunitarios y de aula, de los 3 escenarios, no es que se tengan que llevar al pie de la letra, ni en el orden que están plasmados en los programas. Son un insumo. Habríamos que preguntarnos si realmente entonces maestras, maestros, docentes que tienen cierta resistencia a los libros de texto, están generando proyectos. Y sería muy interesante también reconocer cómo es que están generando estos proyectos, que indudablemente pueden estar generando muy buenas experiencias educativas para sus niños y para sus niños. Creo que aquí lo que va de fondo es la NEM, no el libro por el libro, porque el libro sigue siendo eso, un insumo. Hay que pensar en todas estas situaciones de aprendizaje que están generando. Indudablemente tiene que ver con estas resistencias, con estas disposiciones ideológicas que contienen o que están de fondo. Por lo que ya sabemos, por lo que está en redes sociales, ¿no? Porque se piensa que la nueva escuela mexicana surge de un proyecto de izquierda y aquí entra la política. Entonces, tendríamos que ver con mirada crítica de dónde viene esa resistencia, por qué está esa resistencia, qué sostiene esa resistencia. Y me parece más que decir, es que no saben, es que más que atacar, es como sentarnos a platicar con maestras, con maestros, con docentes que tienen esta resistencia, reconocer de dónde viene esa resistencia, porque si también nosotros nos atrevemos a juzgar, estaríamos cayendo en una total incongruencia con la nueva escuela mexicana, que es precisamente esta apertura a reconocer la diversidad, no solamente cultural o de la propia lengua, sino también de pensamiento.
de cómo vemos la vida, cómo percibimos el propio ser. Eso por una parte. La segunda pregunta, ay, permítanme, ¿cómo se Maestra, aborda perdón, le perdón, queda un minuto, maestra, por favor, por temas de tiempo. Disculpe. sí. ¿Cómo se aborda la diversidad cultural y lingüística en los libros? Bueno, es que un elemento principal de la nueva escuela mexicana es la decolonialidad. En cursos con docentes vemos un principio pedagógico, voy a ser muy concreta, un principio pedagógico que es la inclusión. Por inclusión, en el paradigma educativo anteriores se pensaba en estas discapacidades, pero ahora bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana, la inclusión tiene que ver con la decolonialidad y con acercar todas estas culturas y pueblos originarios, sus formas de su cosmovisión, su lengua, su cultura, todo, y están presentes en los libros de texto. Bueno, hasta aquí me quedo. Muchas gracias, maestra Joana. Le cedemos la palabra a la maestra Marisa. Gracias. Respecto a, puede haber como esta dualidad, ¿no? De por qué si fueron creados por docentes, hay docentes que no lo reciben como de una forma tan abierta. Puede haber muchas posibilidades, a lo mejor lo que yo planteo son hipótesis personales, de acuerdo a lo que he visto, leído y demás. Puede ser porque no, a veces hay esta como resistencia que viene del cambio, ¿no? Cuando viene algo nuevo, como los seres humanos somos como la rutina, la cotidianidad, y tenemos como ya bien estructurada una manera de hacer las cosas, cuando viene cualquier tipo de cambio en la vida, esto conlleva un reajuste y en un primer momento podré negarme, ¿no? Entonces, esto puede ser muy comprensible. La justificación que yo encuentro es precisamente este proceso de acomodamiento y apropiación de esta nueva manera de interpretar, concebir la educación. También puede venir con ello como estos prejuicios, temores, ¿no? Una interpretación de los libros de texto limitada por influencia de medios de comunicación, y lo vimos mucho cuando sucedió especialmente los libros de texto de primaria, que había como muchos cuestionantes y había como mucha información de medios de comunicación que luego los docentes o las personas en general apropiaban este discurso sin echarse un clavado en los mismos libros de texto, ¿no? Entonces, a veces puede verse como este temor o esta resistencia porque hay prejuicios al final de cuentas, ¿no? Otra justificación que yo podría identificar es precisamente este agobio que representa una barrera mental y que me lleva a acciones evitativas, que es como quejarme y no documentarme para ver de qué trata y darle la vuelta e intentar comprenderme. Y algo favorable es que ojalá que sea una resistencia que venga de un pensamiento crítico, ¿no? Se vale que se pregunte, ¿y por qué ahora este posicionamiento político? ¿Y por qué esta manera de interpretar o esta manera de expresar? Ojalá que este pensamiento crítico luego podamos irlo reelaborando, y esta no es una única manera de ver las cosas, por eso valdría la pena, como bien lo menciona Joana, de tener este diálogo, ¿no? En donde más allá de quien tiene la verdad absoluta, sino que podamos enriquecernos cada uno con su propio bagaje. Respecto a la pregunta de cómo se ve el pensamiento crítico en el juego, el dibujo y la comunicación, se ve de una forma muy interesante que si escuchamos realmente atentamente y plenamente, se escucharía como cuando hacen preguntas, ¿no, maestra? ¿Por qué se caen las hojas de los árboles, ¿no? En la infancia temprana es complicado plantear preguntas cuando se les solicita, ¿no? A ver, ¿quién tiene preguntas acerca de algo? Y de pronto como que se quedan pensativos. Sin embargo, hay muchas preguntas espontáneas y ahí está presente el pensamiento crítico, porque surge de su interés y ellos se plantean, ¿por qué así? ¿Por qué así? Luego es muy interesante cuando se ha llevado un proceso con un grupo, la manera en la que empiezan a tener este pensamiento crítico como de, maestra, ¿por qué haces eso? O hoy queremos hacer esto otro, cuando empiezan a alzar la voz, cuestionando incluso la práctica docente, ¿no? Para ello es necesaria darles esta confianza, poderles
hacerles saber y que vayan experimentando el alzar su voz y externar su opinión, sus ideas, sus dudas. Momentos en los que se cuestiona sería en donde es muy ilustrativo el pensamiento crítico. En el juego también, porque luego proponen nuevas formas de hacer las cosas. En el dibujo, para el dibujo por sí solo sería complicado, pero luego de que ellos dan su interpretación, qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y cómo lo hicieron, ahí podemos también identificar otro pensamiento crítico. Claro que para ahondar en este pensamiento, para hacer visible el pensamiento de los niños y las niñas, necesitamos escucharles, ¿no? Preguntarles, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo podrías hacer en la próxima ocasión? ¿Qué te gustaría mejorar? Muchas gracias, maestra Marisa. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo apremia. Quisiéramos seguir pues preguntando y demás. Sin embargo, tenemos que concluir y pues les agradecemos mucho su participación y también a las personas que nos están viendo y que hicieron sus preguntas. Sin duda enriquecen el análisis y fortalecen la visión colectiva sobre el papel de los libros de texto en la formación preescolar. En reconocimiento a su colaboración en este espacio académico, se hará entrega de una constancia de participación que leerá el alumno Sneider Reina Guzmán, integrante del Comité de Excelencia Académica de la Sociedad de Alumnos. Y dice así. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la maestra Joana Analí García Aguilar por participar en el conversatorio Libros de Texto de Preescolar en la Nueva Escuela Mexicana, llevado a cabo en el marco de la Semana de la Ciencia 2025 en la Casa de Estudios, 29 de octubre del 2025. Atentamente, Educar para Transformar. Firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la institución. Bueno, pues maestras, quedaron algunas preguntas. Okay. Van a leerle la siguiente constancia. A ver. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la maestra Marisa Alejandra Tinajero Franco por participar en el conversatorio Libros de Texto de Preescolar en la Nueva Escuela Mexicana, llevada a cabo en el marco de la Semana de la Ciencia 2025 en esta Casa de Estudios, el día 29 de octubre del 2025. Atentamente, Educar para Transformar. Firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora de la escuela. Bueno, muchas gracias. Les comentaba que quedaron algunas interrogantes en la página de Facebook. No sé si nos puedan hacer el favor de contestarlas en algún tiempo libre que tengan, porque de verdad hay personas que están muy interesadas en el tema y pues sí les pediríamos ese favor, si nos lo pudieran hacer. Y pues llegamos al final de este conversatorio. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes por sus conocimientos y su experiencia, que sin duda dejan huella en la reflexión educativa de quienes hoy participamos. Agradecemos también al doctor Carlos Mejía por su colaboración en la organización y le cedemos la palabra. Muchas gracias a todas y todos, a ustedes por la paciencia, al público que nos está mirando en las plataformas digitales, a nuestras compañeras y compañeros docentes, algunos estudiantes también que están aquí desde las 8 de la mañana, ¿no? Y que se quedaron para presenciar este evento, a la participación de las compañeras y compañeros del turno vespertino, pero también y muy especialmente a la sociedad de alumnos que se ha encargado de hacer crecer este espíritu académico y colaborativo de la universidad, ¿no? Y bueno, aprovechando el espacio, pues también quisiera pedir un aplauso, por favor, a nuestros compañeros que están aquí al frente, que están participando, ¿no? Un agradecimiento a Joana, a la maestra Marisa, lamentablemente la otra profesora, pues por las contingencias ambientales, ¿no? No pudo continuar, pero pidió a leer una constancia, bueno, darle una constancia también
a Sara por moderar este evento, ¿no? Sin leerla, así ya más informal, ¿no? Gracias. Un aplauso a Sara, por favor. Y también, de parte de nuestra directora general, una constancia a la Sociedad de Alumnos por coordinar el conversatorio Libros de Texto de Preescolar en la Nueva Escuela Mexicana. Un aplauso a ustedes, también para que lo guarden como parte de su, ¿no? Y agradecer nuevamente a todos, incluso a Diego que está en la cámara aquí, ¿no? Atendiendo las partes técnicas. Les esperamos mañana, por favor, que nos acompañen para la última conferencia de la Semana de la Ciencia, que nuevamente viene a un especialista a hablarnos de los niños y las niñas que están en reclusorios en el estado de Hidalgo y sus procesos formativos ahí. Va a estar súper interesante a las 9 de la mañana, por si quieren venir y acompañarnos. Yo sé que es muy temprano para muchos de ustedes, pero pueden estar mientras despiertan, la ponen en el Facebook y ya como que se empiezan a despejar, ¿no? Entonces también invitamos a las profesoras que están conectadas a sintonizarnos el día de mañana y agradecemos su paciencia y pues muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.